Hola amigos y amigas de Colombia. Es un placer estar aquí con ustedes en esta conmemoración de la edición 13ª del Día de las Enfermedades mal llamadas raras. Pero bueno, usamos esta nomenclatura en la cual nos hemos puesto de acuerdo porque sabemos que el significado no es ser raro, sino minoritarias, poco frecuentes. Es un placer estar con vosotros compartiendo este rato desde Barcelona, España, gracias a la invitación de Joana Mendibelso de Cornelia Delán, Colombia, y estoy aquí con el soporte de la Asociación Cornelia Delán, España. Voy a compartir con vosotros pantalla para que sea más llevadera esta charla, estas reflexiones, porque de eso se trata. Hay un efecto un poco raro, pero enseguida se va a arreglar, tal como lo estarán viendo ahora. Mi nombre es Eduardo Brignani, soy psicólogo y desde hace unos cuantos años comparto el camino, tal como he titulado estas reflexiones. Comparto el camino con muchas personas que cursan su vida con una enfermedad poco frecuente. Y no me gusta decir que padecen, porque he visto que todo lo contrario, no la padecen, viven su vida. Y estas reflexiones solamente apuntan a crear un espacio para que justamente nos detengamos en este camino y tomemos fuerza, porque para eso se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Para los que no están con nosotros, para recordarles que existen, que hay muchas personas que necesitan apoyo, manos, subvenciones, subsidios, investigación, empatía e inclusión e igualdad de derechos para todos. Y para otras personas, para las que estamos aquí, simplemente quiero que sea esto un rato de reflexión. ¿Y por qué digo compañero de camino? Porque he elegido esta foto, porque justamente a lo largo desde el año 2008 que estoy desde el 2005 que estoy, perdón, 2005, ¿qué digo? ¿Cómo pasa el tiempo? 1995 que estoy en España y desde el 98 que acompaño, comparto el camino con muchas personas, familias, personas con algún tipo de enfermedad minoritaria. Entonces, la primera reflexión que les invito a hacer es que un buen caminante, un caminante que se propone metas no puede dejar de conocerse a sí mismo. Esta vieja máxima de Sócrates, que estaba escrita en el templo de Delfos, en Grecia, conócete a ti mismo. La madre, esta frase, esta invitación es la madre de la sabiduría. Aquí en este dibujo que he elegido, vemos a una persona que está tejiendo a partir de una madeja que está podríamos decir, en su propia cabeza, es una alegoría. Y aquí hay una serie de preguntas, porque Sócrates tiene un método que es el método socrático. A través de preguntas, él ayudaba a que la verdad salga, porque la verdad, decía, está en ti. Y si te preguntas, la
y si formulas la pregunta correctamente encontrarás la verdad. Porque tal como nos dice Castañeda, o nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. Fijaos, él no habla de fuertes o débiles, habla de infelices. Y ser fuerte es ser feliz. La cantidad de trabajo es la misma, dice. Solo conociéndonos a nosotros mismos lo podemos lograr. No puedes sobrellevar, cursar una enfermedad crónica en algún ser querido de tu grupo familiar, o tú mismo o tú misma. No puedes cursar tu vida si no te dedicas a conocerte a ti mismo o a ti misma. ¿A través de qué? A través de preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando? Como luego veremos en otra reflexión respecto a las emociones. ¿Para qué estoy aquí? Y tantas otras preguntas que seguro que te habrás hecho. Y la otra pregunta que seguro que te habrás hecho es ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí? En la aceptación está la clave. Tal como nos dice Mafalda, fíjense, Mafalda, citando a Sócrates, le dice a Felipe, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Y Felipe, que es un poco un tío muy indeciso, que va y viene, me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor. Ay, Dios mío, ¿y si no me gusto? Este es el dilema de todo ser humano. Tenga o no tenga una enfermedad poco frecuente, minoritaria o mal llamada rara. Porque, como nos dice Carl Rogers, solamente si te aceptas tal como eres, con las circunstancias que te tocan, inclusive con esta tan difícil de cursar, de sobrellevar tu vida, de convivir con una enfermedad que no has elegido. Pero a partir de esa aceptación recién podrás modificarte, recién podrás vivir tu vida. Porque Boris Cyrulnik, un autor muy, muy interesante, muy rico, que en su propia vida vivió un montón de adversidades porque es un sobreviviente, ya desde muy pequeño vivió escapando de los nazis en Francia. Boris Cyrulnik nos regala un montón de obras, una de ellas Los patitos feos, que os recomiendo mucho. Es un muy buen libro de cabecera. Y fijaos lo que dice, las adversidades son un fango helado, un lodo negro de dolor que nos obliga a hacer una elección, someternos o superarlas. La resiliencia, que sería un tema interesante a desarrollar en otra charla, no voy a entrar aquí, pero la resiliencia es esa capacidad, ese resorte de aquellos que luego de recibir un golpe pudieron superarlo. Porque, dice Cyrulnik, un diagnóstico no es un destino. Sí, te han dado un diagnóstico que nunca esperabas. Pero eso, sin lugar a dudas, que puso en tu vida todo patas para arriba. Pero tú no eres ese diagnóstico. Tú eres más. Luego esto lo vamos a retomar. Otra reflexión para el camino. Hazte responsable de ti mismo, de ti misma. Fijaos en esta viñeta. Yo reconozco mis errores, pero ¿qué culpa tengo que me sea más fácil reconocer los tuyos? Esto es muy habitual en todo ser humano. Aquí el humorista le puso en boca de la mujer esto, pero también nosotros los hombres somos especialistas en mirar más fácilmente, reconocer los errores de ellas, como en este caso. Y esta frase que les traigo de Mahatma Gandhi, he tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Y esa persona soy yo mismo. Y sé cuán difícil es conseguirlo. El hecho de tener una enfermedad minoritaria, difícil, rara,
que te perjudica, que te perturba, que te hace vivir como pendiente de un hilo, no te tiene que habilitar a regodearte en esa dificultad. No te tiene que habilitar a asumir tu propia situación y no descargar la responsabilidad en los demás. Porque sí, eres una persona que cursa su vida con una enfermedad, pero no eres un paciente, no eres un pasivo, eres un protagonista y tú has de tomar en tus manos tu existencia. Refuerza tu autoestima para tomar en tus manos tu existencia. Fíjense en esta alegoría. Un gato, ¿cómo te ves tú? Fíjense este gato. ¿Qué tigre se ve? ¿Y qué es la autoestima? Es una medida, un concepto que tenemos de nosotros mismos en un determinado momento. Seguro que tu autoestima hoy en día no es lo mismo que aquel día en que te dieron un diagnóstico. O no es lo mismo aquel día que descubriste una situación que te, por así decir, hizo que en tu vida haya un antes y un después, porque aparecieron unos determinados síntomas y que te empezaron a complicar, a complicar la vida y la salud. Tu autoestima hoy ha de ser distinta. ¿Por qué? Porque habrás ido trabajándote y mejorando tu manera de afrontar esas circunstancias. Lo que pensamos consciente o inconscientemente sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, influye en nuestras decisiones y por ello en nuestra vida. La autoestima tiene dos facetas, dos caras, por así decir. Por un lado es una capacidad personal pero por otro lado es un sentimiento de valor. El otro día, en un grupo de apoyo mutuo de padres con hijos con discapacidad y autismo, un padre, en medio de esta pandemia, con todo lo que esto conlleva, dice, bueno, me he quedado sin trabajo y estoy buscando. ¿Sí? Y claro, se me vino un poco el alma a los pies, comentaba todo esto online, como hoy estamos haciendo todas estas situaciones de encuentro profesional. Decía, se me vino el alma a los pies porque para mi posición estaban buscando jóvenes de entre 25 y 35 años. Y yo voy para los 50. Y dijo, pero estoy seguro que hay un puesto que me está esperando. Solamente tengo que perseverar con una fuerza. Y yo le decía, Juan Manuel, eres admirable. Mantén esta fuerza, porque esa fuerza te va a llevar a buen puerto. Ese es el sentimiento de valor. La autoestima, si es baja, nos hace merecedores de infelicidad. La única comparación válida es la que haces para contigo mismo, contigo misma. Es muy habitual, dada una situación de merma, de dificultades, mirar al costado y mirarse desde los ojos de los demás. O tener que soportar la mirada de los demás, porque eres diferente o porque te sientes diferente. Fíjense aquí, en este dibujo, cómo el niño de gafas de anteojos se mofa y se alardea de su castillo, y el otro pobre tiene ahí un castillito que apenas le ha dado. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está escrito que todos tienen que saber construir un castillo de arena con 2 torretas y con puertita y no sé qué más? ¿Dónde está escrito? ¿Y qué hay si a ti te ha salido nada más que ese castillito pequeño? Porque has de atender tus pensamientos, porque tal vez tus pensamientos están delatando una carencia que tal vez venga desde que eras muy pequeño, muy pequeña.
tal vez no tenga que ver tanto con la enfermedad que cursas en sí, sino tiene que ver con tu personalidad, o con experiencias tempranas. Entonces esto es muy importante, porque si te analizas, si te preocupas en reflexionar sobre esta comparación que haces de tu vida con la de los demás, advertirás que suele esconderse siempre una falta de seguridad en ti mismo o en ti misma. Y traduce esto en un yo también puedo, conviértelo en una fuerza positiva y estimulante. Y si no trabajas tus emociones, ellas van a trabajar en ti y te van a hacer lo que ellas quieren. Tú eres dueño de tus emociones. Fíjense aquí, le dice, cada vez que te digo que te quiero, tú me dices, yo también. Y a veces creo que lo dices por costumbre, yo también. Es un poco parodiar esta situación de que nos cuesta bastante expresar las emociones, manejarlas, gestionarlas, porque no se nos ha educado para expresarlas. Todo lo contrario, se nos ha educado para no mostrarlas. Y sobre todo a veces a los varones más nos cuesta esto. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar de que somos las emociones. Son como el viento para un velero. Las emociones tienen una función adaptativa, sirven para mostrarnos algo. Por ejemplo, aquí les pongo 2 ejemplos, nada más, porque sería un tema como para desarrollar con mucho tiempo. La tristeza nos mete para adentro, nos lleva a reflexionar. No podemos huirle a la tristeza. Siempre nos refiere a una pérdida y a la tristeza hay que buscarle un sentido, ponerle nombre. Si hay lágrimas, y estas lágrimas, ¿cómo se llaman? ¿Qué lloro? ¿Qué estoy llorando en este momento? Y si un ser cercano está triste, no le cantemos una jota para que se ponga alegre. Abracémosle, porque la tristeza necesita contención y no razones ni pinturitas. Tanto en cuanto no haya una persona que se instale y perdure en ese pozo de tristeza. Ese es otro cantar y eso sugiere o necesita otro tipo de intervención. Hablemos un poco del enfado, de la rabia, de la ira. Tenemos que entender de qué está hecho este enfado, porque este enfado, esta rabia puede estar hecha de frustración, puede estar hecha de que no encuentro un diagnóstico para aquello que me pasa y que me pasean de un lado para el otro y me cambian de versiones. Entonces, tengo que entender mi enfado y no solamente ejecutarlo, porque enfadarse no es pelearse, no. Enfadarse, estar enojado, no quiere decir que yo me tengo que pelear contra. En realidad, si me peleo contra es porque estoy buscando un fusible para descargarme. Y los demás no necesariamente son la causa de mi enfado, porque el que se enfada o el que tiene el enojo soy yo. Y hay 2 preguntas claves para ayudar a desentrañar este enojo, esta ira. ¿Qué tendría que pasar para que este enojo, este enfado cese lo antes posible? Porque a veces es justamente cuando hay frustración, hay que entender de dónde viene esta frustración. Entonces, en esta pregunta hay una llave que nos puede ayudar a abrir ese enfado y entenderlo y hacer que se disuelva. Otra pregunta, ¿y esto cómo se arregla? Porque en la ira puede haber una ofensa. Y entonces cuando hay una ofensa y hay un daño, ha de venir la reparación, ha de venir un perdón, un pedido de perdón y una expresión de perdón y una reparación. A veces tenemos miedo al enfado porque vemos a la otra persona que entra en ebullición. Cuando alguien entra en ebullición, mal operativo es decirle calmate, pues tranquilo, no, porque esta persona se va a poner. La pregunta ha de ser otra. ¿Qué sientes? ¿Por qué estás tan enfadado? Explícame, yo te escucho.
¿eh? Al enfado le viene bien el escuchar. Búscale un sentido a tu vida. Y aquí traigo la imagen, la persona de Viktor Frankl. Viktor Frankl, un austríaco psiquiatra que vivió en los campos de concentración en donde perdió a su mujer y a sus 2 hijos, médico que creó en aquella situación tan terrible, tan degradante, tan deshumanizante como fueron los campos de concentración y exterminio de los nazis, creó un abordaje y una terapia psicológica que él llamó logoterapia. Sería muy interesante ahondar, pero no tenemos mucho tiempo. Pero retomo esta frase de Viktor Frankl. Cada día buscaba un motivo para no suicidarme. Porque a cada día le tienes que encontrar un sentido. Viktor Frankl decía, yo cuando me despertaba pensaba en el trozo de patata que iba a encontrar en aquel caldo, en aquella agua caliente que nos daban. Un trozo de patata. Y eso me daba ilusión para tener fuerza en el día. Porque como decía Mafalda, cuesta juntar ánimos para bajar al mundo. Sí, es cierto. Pero busca estos ánimos y júntalos para bajar al mundo cada día dentro de ti mismo. Porque si no los pones tú, nadie los puede poner. Y aquí también Mafalda nos dice un poco muy en solfa, ¿no? En el contexto que estamos viviendo de las vacunas. Todo el mundo aquí en España se habla de la vacuna, seguro que allí en Colombia también, que va a ser nuestra salvación, sin duda, yo creo que sí. Pero hay una vacuna a un mal que es antes del coronavirus, la mala sangre. Esa manía que los seres humanos tenemos de complicarnos la vida generando estrés y generando cortisol, que es la hormona que justamente es la madre del estrés que nos lleva a desadaptarnos, que nos lleva a hacernos justamente esto que Mafalda dice, mala sangre. Un compañero de camino que nunca te debe faltar, el buen humor. La risa es como un limpiaparabrisas. No hace que deje de llover, pero permite avanzar. Qué bueno es encontrar, de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, dicen los médicos, o lo digo yo, vamos, para partirte de la risa, morirte de risa. Es sanador reírse. Procura encontrar momentos, espacios, motivos para reírte. Y aunque más no sea, reírte de ti mismo, de ti misma. Y para caminar, deja atrás la culpa. Mal compañero de camino es la culpa. Fíjense lo que dice La culpa de sentirme culpable por todo también es mía. Sí, señor. Hay gente que está tan acostumbrada a la desdicha que le resulta casi familiar. Esta frase que está ahí en cursiva, la recogí de una madre que decía, me sentía mejor estando desdichada, sí desdichada, porque si me animaba, después me daba cuenta que la enfermedad rara de mi hijo estaba ahí, que la discapacidad de mi hijo no había desaparecido, todo lo contrario, y caía de nuevo en la depresión. Esta persona, yo la atendí, estaba súper medicada, porque la medicación es una ayuda, pero a veces, además de la medicación, que es muy necesaria y es muy indicada en situaciones de depresión, hay que encontrar los por qué, como decíamos, el por qué juntar los ánimos para bajar al mundo cada día. Y esta madre se dio cuenta que en realidad estaba arrastrando la pena porque era más cómodo, porque no se decepcionaba, porque si estaba deprimida no generaba ilusiones y entonces ahí estaba, ¿cómo se dice?, en su zona de confort,
deprimida. Y entonces, sacudiendo esta zona de confort, encontró la necesidad de ser merecedora de felicidad, porque todos somos merecedores de felicidad, a pesar del pesar que está sobrellevando. Mantener el contacto siempre, caminar junto con, siempre. Miren aquí esta viñeta del humorista de mi tierra de origen, Tute. Cómo tenemos que encontrar en esta situación de pandemia sustituciones a el contacto físico, la expresión, el manifestarnos, un encuentro entre los demás. Y siempre tenemos que mantener ese contacto junto con personas que positivamente nos den fuerza. Y por fin, vivir no es lo mismo que estar vivo, tal como dijo Bob Dylan. Porque fíjense lo que dice esta niña a su mascota. Voy a tratar de tener una vida llena. ¿Llena de qué? De vida. No puedes tener tu vida llena de enfermedad. ¿Quién vive en tu vida? ¿Tú o tu enfermedad? Queridos amigos y amigas, muchas gracias. Espero simplemente que haya recorrido este breve tiempo con ustedes, ofreciéndole estas reflexiones. Muchas gracias.